Buenas tardes, hermano. Los saludo en el amor del Señor. Este día me ha tocado a mí entregar una palabra. Los voy a invitar a orar para que el Señor nos guíe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, por este momento, este minuto, esta hora, Padre, que tú has permitido y has puesto en nuestro corazón en leer tu palabra. Te pido que seas tú a través de mí entregando este mensaje para que también sea de edificación en los hermanos, así como ha sido en mí. Te doy gracias por este momento, Señor, y te oro en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermano, el devocional que yo lo titulé como la compasión de Jesús. Esta es la palabra en el capítulo de Lucas, capítulo 7, de los versículos 11 al 17. Lucas capítulo 7, del versículo 11 al 17. En el nombre del Señor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Esta es palabra del Señor. Bueno, hermanos, este acontecimiento se produce después que nuestro Señor Jesucristo sanó al siervo del centurión. Recordemos que éste le dijo: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, porque lo que ni aún me tuve por digno de venir hacia ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Esto lo encontramos en Lucas 7, en el versículo 6b, 7. Acá en este pasaje solo bastó una palabra de Jesucristo para que fuera sanado el siervo. Y ahora veremos la resurrección con una sola palabra. En el versículo 11 que leímos, Jesús se dirigía a una pequeña ciudad de Galilea, llamada Naín. Esta quedaba a la ladera norte del monte de Hermón, a unos kilómetros de Capernaum. Iba con muchos de sus discípulos y un grupo de seguidores. Nos dice que van todos. Esto puede explicar el motivo de por qué este mensaje no aparece narrado en ningún otro evangelio. Aunque no se menciona, pero podríamos pensar que ellos iban felices ya que caminaban junto a Jesús, quien sanaba por donde pasaba, llenos de vida, como también en algún momento habrían parado para descansar. A lo mejor también sus discípulos tenían en su mente una frase que dijo el Señor en relación al centurión: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, que está en Lucas capítulo 7, versículo 9. Luego vemos cuando llegaron a la entrada de la ciudad. Venían saliendo otro grupo de personas también, con un difunto para enterrar. El pasaje nos menciona que es el hijo único de una mujer viuda. Podemos ver la diferencia de estos dos grupos de personas que se cruzaron en la entrada de la ciudad. Los que vienen a la ciudad con un grupo gozándose de estar al lado de Jesús, el Maestro. En cambio, el otro grupo, vemos voces de dolor, también había un llanto desgarrador de la madre, de esta madre viuda que nuevamente se tenía que vestir de luto por el duelo que una vez más había desolado su corazón. Ya había perdido a su esposo, pero le quedaba el consuelo de tener un hijo, ese hijo único que la vida ahora le quitaba. Qué contraste, las dos multitudes,
una rebosando de vida y esperanza, otra de muerte y tristeza, donde podemos decir que el Señor está presente, hay esperanza, y donde está ausente hay desesperación y muerte. Muchas veces nos preguntamos cómo es posible que Dios permita a ciertas personas les pasen tantas cosas. ¿Por qué Dios permite que estas cosas sucedan? ¿Por qué Dios permite que algunas personas sufran tanto? Posiblemente esta multitud que acompañaba a esta mujer lo sentía así. No sabemos hace cuánto murió su esposo, pero a veces nosotros también decimos como consuelo el saber que por lo menos tiene un hijo, que la acompañe, y ahora ha pasado lo que como cualquier madre viuda en su inconsciente teme. Ha perdido su único hijo y su futuro estará en soledad. En Romanos 8:18 el apóstol Pablo nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No sabemos la situación espiritual de esta mujer, no sabemos si estaba como Pedro, próxima a desmayar, o como Job, que a pesar de las tribulaciones todavía confiaba en Dios. Yo me pregunto qué hubiera pasado si la comitiva hubiera pasado 15 minutos antes o 30 minutos después. Bueno, lo que hubiera pasado es que no se hubiera concretado este encuentro, y por ende tampoco este milagro, y la viuda, o la madre viuda, perdón, hubiera quedado desolada de por vida. Para mí es impresionante cómo Dios obra en una manera increíble, y que está absolutamente por encima de nuestra capacidad de entenderlo. Esto es lo que llamamos la divina providencia. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo 33, clama: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esta palabra del Señor no nos dice que nos cuesta entender, no nos dice que es difícil de comprender, nos dice que sus caminos son inescrutables, o sea, que no se pueden saber ni averiguar. Luego vemos también que el Señor la vio llorar y se compadeció de ella y le dijo: no llores. Estas palabras maravillosas: no llores. La mujer mostraba en su rostro la aflicción, la congoja, el dolor, el desconsuelo de quien ha perdido a su único hijo. Cada uno de la multitud que la acompañaba podría haberle dicho: lo siento mucho. Pero aquí aparece aquel que tiene la autoridad divina de decir: no llores. El Señor vio a la mujer y se compadeció. Lo que no podemos ver es que no hay mención de que ella pidiera por un milagro por su hijo. Pareciera que el dolor era tan profundo que sus labios no emitían ninguna palabra, solamente había llanto. Recordemos que el Señor Jesús, en su ministerio en la tierra, a veces hizo milagros en respuesta al pedido de la propia persona, pero aquí el milagro no fue pedido por la persona o algún familiar. Nos preguntamos, ¿qué es lo que Jesús vio en la mujer? Sus ojos hinchados de tanto llorar, su rostro cubierto por el velo del luto, apenas se vería el rostro de ella. Recordamos que nuestro Padre puede ver todo lo que pasa por nuestra mente, corazón y cuerpo. Él todo lo ve, nuestros pensamientos, sabe, y todas nuestras necesidades también. Podemos notar que Jesús la vio, no la ignoró. Porque a veces es fácil ignorar lo que pasa alrededor de nosotros, sobre todo cuando es desagradable o nos cuesta emotivamente. Pero el Señor Jesús, mientras caminaba en este mundo, siempre fue sensible a la necesidad. Como cuando vio al ciego de nacimiento que había pasado toda su vida pidiendo limosna. Los discípulos, en Juan, capítulo 9, versículo 2, dice: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Pero el Señor Jesús reparó en el individuo. Qué precioso es cuando el Señor en su gracia nos mira. Pero también vemos que Él se compadeció de ella. Sin duda,
había una distancia entre él y el cortejo fúnebre. Pero aquel, para quien la distancia no existe, sabe todo lo que sucede. Hermanos, ¿ustedes creen que el Señor Jesucristo sabía que esta viuda había perdido a su único hijo, que no tenía otros hijos más para que la consolaran? Yo creo que aquel, que es Dios manifestado en carne y todo lo conoce, lo sabía perfectamente. También la palabra dice que se conmovió. El dolor de esta mujer lo tocó, lo hizo reaccionar. Jesús no era inmutable ante el dolor humano. Qué precioso es a nuestros corazones reconocer que el Señor Jesucristo, que hoy está en la gloria del Padre, tiene compasión de nosotros. Como creyentes en el Señor Jesucristo también sentimos que nuestro corazón reacciona a las cosas espirituales. Así vemos en una carta que el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 5, los versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora vemos que Jesús se acercó y tocó el féretro. El Hijo de Dios se acercó. Dios se acerca a nosotros una y otra vez, como también se acercó al féretro. Él hizo algo que los judíos tradicionales nunca harían, que es tocar un féretro, ya que ellos al tocar un muerto se contaminaban. Sin embargo, Jesús no tiene miedo de ser contaminado porque Él es 3 veces santo. También hizo con el ciego, no sé si recuerdan ustedes, que se acercó y con sus dedos formó un lodo y lo tocó. También tocó al leproso y no se contaminó. Podemos ver que el hecho de tocar el féretro era algo tan inusual que los que lo llevaban pararon enseguida pararon. Acá aquel que es la resurrección y la vida va a hacer este milagro. Todo va a suceder de una manera muy sencilla. Después de que Jesús se conmoviera del dolor de la madre, dice Jesucristo con voz firme: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó y comenzó a hablar, y se lo dio a su madre. Solamente con su palabra Jesús lo resucitó. La Escritura nos muestra que la palabra de Dios tiene gran poder, como dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo que sabemos, los judíos no usaban ataúd como nosotros. La Escritura nos dice que fue lo que habló el joven al despertar, pero podemos suponer que deben haber preguntado: ¿dónde estoy? Y también podemos imaginar cuál puede haber sido su reacción al recibir la respuesta, porque le respondieron de que estaba en camino al cementerio a ser enterrado. Fuerte. Jesús, cuando se lo entrega a su madre, la palabra de Dios guarda silencio ante esta escena tan conmovedora. Los que estaban presentes no lo pueden creer. Estas son las cosas que solo Jesucristo puede hacer, que es la resurrección de una persona, ya que lo próximo que vemos son las reacciones de la madre y la gente que la acompañaba. La madre lo toma, lo abraza y debe haber dicho: mi hijo está vivo. Y ella en su corazón alaba a Dios por esta misericordia.
La gente se nos describe que tuvieron miedo, pero luego glorificaron a Dios. Ellos reconocieron la mano de Dios obrando a través de Jesús, a reconocerle como un gran profeta. Esto es también lo que hacemos nosotros cuando nos enteramos que el Señor Jesucristo ha contestado alguna petición. Lo alabamos y glorificamos. Damos testimonio de Él a todos nuestros cercanos, como también por donde andamos. Al igual como dice este pasaje, la fama de nuestro Salvador Jesucristo se propagó por toda Judea y por toda la región de alrededor. En el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. ¿Usted cree esto, hermano? Créalo, hermano. Bueno, hermano, yo ahora le entrego una reflexión. Que en este pasaje hemos podido ver claramente el sufrimiento de una mujer viuda por causa de la muerte de su único hijo. Y a la vez regocijarnos en la reacción de Jesucristo al conmoverse por el dolor humano, al querer consolar por misericordia y saber que conjuntamente con Él somos todos resucitados a nueva vida por su gracia, hecho que hizo sin que nadie se lo rogara. Con este acto de amor, también provocó que los testigos de este milagro renovaran su fe en Dios y aceptaran a Jesucristo como el enviado de Dios, glorificándolo. Queridos hermanos, si en verdad hemos oído y hemos sido enseñados por Él, siempre debemos permanecer en sus caminos para poder resistir a las pruebas o aflicciones de este mundo. En este pasaje vimos lo maravilloso de su mensaje, porque nos confirma que Jesucristo siempre estará con nosotros, porque Él lo prometió y Dios es fiel, porque el gran amor que nos tiene se compadece de nosotros. Siempre responderá cuando sea el día, la hora o el minuto que deba hacerlo, porque los tiempos son de Él y tiene el control de todo lo que estamos pasando, aunque estemos atormentados y no podamos reaccionar en oración hacia Él. Recordemos que es omnipresente, todo lo sabe y todo lo ve. Hermano, ten la seguridad que siempre nos ayudará en todo lo que no puedas hacer tú, porque Jesús te ama tanto que no dejará que sufras. De alguna manera te sacará de tu sufrimiento, como lo hizo con esta madre viuda, que le volvió a la vida a su hijo único, dando nueva vida, tanto para su hijo, para ella y a todos los testigos presentes. Porque recordemos que lo glorificaron y dieron testimonio alrededor de su ciudad de Naín. También debemos hacer como ellos, dar testimonio de las cosas que Jesucristo ha cambiado y ha hecho en ti. Amén, hermanos. Los invito a orar. Padre, te damos gracias por este devocional, esperando que haya sido de edificación. Te doy gracias, Señor, por ser usado. Y oro en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén.